Punto de encuentro. Innovación clínica en psoriasis. Una entrevista con Tamara Gracia Cazaña, dermatóloga del Hospital Universitario Miguel Servet. ¿Qué tal? Saludos. Soy Antonio Manfredi, periodista de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica. Ya me conocen. Lo importante es nuestra invitada de hoy. Está con nosotros la doctora Tamara Gracia Cazaña, que nos habla desde su ciudad, desde Zaragoza, donde es dermatóloga del Hospital Universitario Miguel Servet y además también es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Doctora Gracia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias, un placer participar en Siempre. la Le entrevista. agradezco de verdad que Mm. hagan ustedes, los clínicos, cuando hablan con nosotros, pues un pequeño hueco en su agenda. La doctora Gracia Cazaña es importante para nosotros, puesto que hace muy pocas semanas se ha celebrado el Congreso Nacional de Psoriasis. Digamos que la Academia Española de Dermatovenología tiene un área específica de psoriasis, no es el área más antigua y de las más jóvenes, pero desde luego es una de las más activas. Han participado en este congreso cerca de 800 asistentes, ha estado muy presente la industria y especialistas no solo de dermatología, sino también de otras áreas. Y la doctora Gracia Cazaña ha sido la responsable, una vez que se abrió ese congreso, de hablar de las novedades en clínica. Todos los años, saben ustedes que aquí no somos originales, intentamos traer al profesional, al clínico que hace esta exposición y verán ustedes que no tiene desperdicio. Doctora, de verdad que desde mi visión, lógicamente, yo no soy dermatólogo, pero como periodista sí he encontrado muchos titulares, ¿no? A lo largo de su intervención, que es lo que le voy a ir poniendo encima para que por favor nos lo ponga usted en clave, que los pacientes podamos entender desde Acción Psoriasis, porque a mí realmente me ha sorprendido mucho, incluso algunas cosas. Al final incluso escucharemos una parte de su intervención cortita. Pero ya dice usted, empieza diciendo, por ejemplo, pues que el terreno cambia, que en 10 años dijo usted que se habían triplicado los estudios relativos a psoriasis, que incluso en publicaciones científicas, ustedes los médicos españoles son un poco el top ten. A mí la primera pregunta que se me cae, dice, muy bien, estas publicaciones, estas investigaciones que ustedes hacen, esta participación en distintos estudios que hacen, ¿tienen después un resultado práctico de cara a nosotros los pacientes? ¿Se queda en el círculo de ustedes los dermatólogos? Bueno, pues es verdad que comencé mi charla hablando de la cantidad de publicaciones que existen de manera anual en psoriasis. Porque muchas personas piensan que en psoriasis ya se conoce todo, que ya sabemos todo, que ya tenemos diferentes tratamientos, pero es verdad que existen 5.000 publicaciones anuales. Por lo tanto, hacer una revisión de todas las novedades, pues fue un poco tarea ardua. Yo me quedé con las novedades, como muy bien dices, que puedan tener aplicabilidad en los pacientes, que sean unas novedades que nos lleguen a todos los dermatólogos, no que sean novedades en las que solo se puedan utilizar en algunos centros y que por lo tanto no lleguen a todos los pacientes. Novedades que las vamos a tener pronto, algunas incluso ya las tenemos y que el paciente se va a poder beneficiar de ellas. Eso es lo importante, sin duda, porque claro, añadió usted minutos después de esta primera intervención que en el año 2024 ustedes habían manejado en sus estudios como 109 genes, es decir, 109, digamos, dianas en las que estudiar, en las que hincar el diente en sus estudios, y que en el año 2017 ustedes solo trabajaban sobre 64, es decir, que hay 45 genes más que se han unido a su capacidad de estudio. Esto, claro, hila con lo que usted decía al final, lo que luego escucharemos, doctora, que de la psoriasis solo conocemos una gota cuando es un océano, ¿no? Es decir, que queda mucho por investigar, ¿no?
efectivamente. Y casi todos, el arsenal terapéutico que tenemos ahora es relativo a esos 64 genes que se conocían hace 6 años. Es decir, hoy en día sabemos el doble de genes relacionado con la psoriasis, por lo que en un futuro, esperemos que próximo, tendremos dianas terapéuticas cuya diana será esos genes que se conocen en estos últimos 7 años. Claro. También hablaba usted de los antígenos externos y externos. Como ve, estoy siguiendo paso a Sí. paso su intervención el pasado 17 de enero en el Congreso de Psoriasis. Antígenos externos que pueden afectarnos a los pacientes de psoriasis, pero también hablaba usted de antígenos internos, de incluso de la afectación posible de alguna medicación secundaria que podamos tener y de la interacción entre estos antígenos. Incluso llegó usted a hablar que me llamó la atención de determinados alimentos relacionados con los cereales, ¿no? Pues es que hasta ahora, sobre todo, lo que se había incidido en cuanto a patogenia era que existían ciertos antígenos externos o ciertos desencadenantes externos. Fármacos, en la que también hablé, por ejemplo, de los IECAS, pero también se sabe que hay antígenos internos como péptidos, como algunos lípidos, que pueden actuar como desencadenantes. Y eso muchas veces, esta investigación parte de la experiencia de los pacientes. Los pacientes nos dicen, es que cuando dejo de fumar, pues es que voy mejor. O es que si justo hago una dieta que no tomo en gluten, voy mejor. Y siempre pues habíamos dicho, pues es que esto no está relacionado. Entonces, este año existe una publicación que es bastante importante, que es que se ha visto que el ADAM TSL5, ¿de acuerdo?, está aumentado en ciertos pacientes con psoriasis. Y cuando analizamos este ADAM TSL5, su secuencia peptídica, es decir, cómo está estructurado por dentro, vemos que esa secuencia peptídica es similar a la de bacterias, a la del tabaco, a la del trigo, etcétera. Por lo tanto, pues muchas veces eso podemos ver que pueden actuar esos antígenos internos, pueden compartir esa secuencia y por lo tanto desencadenarse. Muy interesante y sin duda abre todo un campo de Mm. investigación para todos ustedes y no deja más también que de confirmar a veces lo que uno piensa por lógica natural, ¿no? Que la alimentación, los hábitos de vida, etcétera, son determinantes. Doctora, cada año se pone el acento en un tipo de psoriasis. ¿Es la psoriasis pustulosa generalizada la estrella del momento, por decirlo de alguna manera? Pues es que la psoriasis pustulosa generalizada era una psoriasis en las que cuando teníamos un paciente, pues era un reto terapéutico, no tanto diagnóstico, pero sí era un reto terapéutico de manejo, una psoriasis muy complicada, una psoriasis con afectación sistémica y potencialmente grave. Entonces, hasta hace poco, pues teníamos un arsenal terapéutico que teníamos que ir lidiando con otros tipos de terapias combinadas. Pero es verdad que la psoriasis pustulosa generalizada, al tener poca casuística, es decir, no existen muchos casos, pues lo que se ha observado es que en cada hospital cada uno pues hacía en cuanto al manejo, pues no había un consenso, ¿no? Hoy en día sí que disponemos ya, sabemos más su etiopatogenia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que la causa? Sabemos qué citoquinas están implicadas y ya tenemos, ¿de acuerdo?, diferentes fármacos como los inhibidores del receptor de la interleuquina 36. Gracias a que sabemos eso, disponemos de un tratamiento que la verdad es que estos pacientes que iban muy mal, ¿de acuerdo?, en cuanto a que eran un reto terapéutico, pues la verdad es que tienen una eficacia muy buena y muy rápida. Claro, sobre todo porque además son pacientes que tienen una afectación en su calidad de vida gravísima, ¿no? Igual que los pacientes con psoriasis palmoplantar, por ejemplo, ¿no? Que realmente determinan al 100% tu vida y nosotros pues siempre hablamos de eso, de tener calidad de vida. Exacto. Hizo usted una afirmación, doctora, no me quedó muy claro, pero como es muy llamativo, es psoriasis paradójica. Mm. ¿Qué es la psoriasis paradójica? La psoriasis paradójica es una psoriasis en la que el paciente no tiene psoriasis
o no había desarrollado una psoriasis hasta que le ponemos un fármaco. ¿Vale? Un fármaco que desencadena esa psoriasis. Pero es que incluso un fármaco que lo damos para la psoriasis. Es una cosa que es totalmente paradójica. Yo doy un fármaco que habitualmente lo uso y que está aprobado para la psoriasis, por ejemplo, para otra patología, para enfermedad inflamatoria intestinal, para artritis psoriásica, y nos desencadena una psoriasis, que eso muchas veces nos pasa. Es un fenómeno que se ha denominado yin-yang, ¿no? Es decir, sabemos que va bien para esto, pero justo nos produce una psoriasis. Vaya, bueno, supongo que... Y en ese caso, que se produce este caso, ¿cuál es la actuación lógica por parte de ustedes los clínicos? Sobre todo en este tipo de psoriasis paradójica, generalmente la decisión es multidisciplinar. No parte solo de nosotros, porque si es, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de Crohn y está con un tratamiento, como por ejemplo con un anti-TNF y está controlado y desarrolla una psoriasis, ¿de acuerdo? Pues nosotros generalmente hablamos por supuesto con el compañero de digestivo. Vemos si para su enfermedad inflamatoria está siendo muy eficaz y la psoriasis no es muy grave, ¿no? Pues podemos un poco poner diferentes tratamientos. Pero cuando es grave, ¿de acuerdo? Sí que lo que necesitamos es, pues, muchas veces esa decisión compartida de que muchas veces necesitamos cambio de diana terapéutica. Claro, si al final digamos, la prueba, error, hasta que el paciente alcance, ¿no? Mm. El tratamiento alcance la eficacia deseada. Doctora, ha mencionado usted a lo largo de su intervención la IL-17, la IL-23, la IL-36. Los pacientes, yo que también tengo terapia biológica, sé que tengo un IL-17, pero sí me gustaría que por favor nos glosara usted la interleuquina 17, la 23 y la 36. ¿Qué significan realmente? ¿Significa que controlar la 36 en un tratamiento significa que esta ya controla la 23 y la 17 es como, digamos, una estructura piramidal? Bueno, lo que sabemos es que la psoriasis, sobre todo, es una vía TH1, ¿vale? Que son los linfocitos T helper, sobre todo en los que se ha visto que la interleuquina 23, ¿vale? Va a ser la que a estos linfocitos, ¿de acuerdo? Va a hacer que se diferencien hacia linfocitos TH17, los cuales van a secretar interleuquina 17, que va a ser la que va a generar esa queratinización, ¿de acuerdo? Y esa proliferación, que es clínicamente la que nos va a dar las lesiones. Por otro lado, la 36 es la que se ve más en esas pústulas, ¿de acuerdo? En esa psoriasis pustulosa. En lo que muchas veces lo que se llama es, pues eso, es una cascada, ¿de acuerdo? En la que van actuando diferentes citoquinas y en la que pues tenemos que ir bloqueando diferentes citoquinas para parar pues esa cascada inflamatoria. Es decir, que según cada caso, ustedes los clínicos valoran si un paciente debe tener Mm, un tratamiento con IL-17, 23 o 36 y puede que con el paso del tiempo, por las circunstancias, se varíe, ¿no? Podríamos concluir de esta efectivamente, manera, ¿no? Sí, claro, efectivamente. evidentemente. Sí, nosotros siempre decimos, ¿no? A los pacientes que hablamos que aquí es cuestión de constancia, de paciencia, de Mm, seguir las instrucciones de tu dermatólogo para que al final la diana sea efectiva y tengas, mm, insisto, calidad de vida, aunque ya usted al final habló de posible curación, pero lo dejamos, pues no, habló de instinto o de visión de curación, por ser exactos con la pronunciación, pero hablamos más tarde, porque también quiero preguntarle por los JAK y por los biosimilares, porque usted habló de ambos. mm, Dedicó una parte importante de su intervención a los JAK, que no son tratamientos biológicos, que son otra cosa, ahora nos lo explica usted, pero que pueden ser también muy efectivos en esa batería de opciones que tienen ustedes encima de su mesa, ¿no? mm. En cuanto a los JAKs, es un tratamiento más novedoso. Sí que es verdad que en cuanto a psoriasis, pues no es uno de los tratamientos que utilicemos con mayor frecuencia, pero sí que sobre todo hice hincapié en aquellos pacientes que desarrollan pues, una dermatitis atópica paradójica, en las que sí que se ha visto que el uso de inhibidores de JAK
funciona mejor. Y sobre todo los inhibidores de JAK, lo que se ha visto es su uso en artritis psoriásica. No tanto a nivel cutáneo, que también funcionan, pero sí sobre todo esa eficacia que tienen a nivel de artritis psoriásica. Luego incluso también comenté los inhibidores de JAK tópicos, ¿vale? Entonces, dentro de esos inhibidores de JAK tópicos, pues bueno, se han utilizado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, pues no, aún no están en nuestro arsenal terapéutico Bueno, diario. doctora, cuando dice usted tópicos, estamos hablando de una crema, En en crema. términos, eso es decir, que podríamos llegar a tener, cuando se desarrolle y llegue a sus manos y ustedes lo testen, un tratamiento, digamos, equiparable al biológico, pero con una crema. Sí, esa sería la idea. Es verdad que en cuanto a psoriasis, pues muchos de nuestros pacientes necesitan tratamientos más sistémicos porque consideramos que la psoriasis es una enfermedad o denominada enfermedad psoriásica, es una enfermedad sistémica, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos muchos pacientes que tienen solo pues unas plaquitas de psoriasis, una psoriasis leve. En esos sí que sobre todo se está intentando avanzar más la terapéutica tópica, con nuevas dianas, comenté inhibidores de JAK tópicos, pero sobre todo en el último metaanálisis lo que se ha visto es los moduladores del receptor aril hidrocarburo, que es otra diana, también se han visto que pueden ser útiles. Y inhibidores de fosfodiesterasa 4, que los tenemos ahora también sistémicos tópicos, también se ha visto su uso, o incluso las nuevas publicaciones, lo que se está observando es más hacia ingeniería tisular, es decir, intentar, de acuerdo, que esos fármacos penetren mejor a nivel de la piel. Sí, sí, claro, a veces sí es una cuestión de mejor penetración. Claro, doctora, escuchándole, y perdone porque nos están escuchando muchos pacientes que Mm, probablemente nos estén viendo, estén molestos por el picor, por la molestia, porque están pendientes de la cita médica que tarda, etcétera. Hay que decir que cada paciente es un mundo, que a cada uno, pues, los elementos, ¿no? Mi experiencia pasa en los muchos años que tengo con la artritis psoriásica de haber tenido mucha mejora en psoriasis y una desmejora en artritis psoriásica, viceversa o al revés. Es decir, a veces la terapia biológica funciona muy bien en un sentido y en otro, pero bueno, a través de, sobre todo del diálogo con tu médico, es como acabas consiguiendo ese equilibrio que es lo importante. Y aprovecho siempre sus palabras para decirlo porque los pacientes, lógicamente, tenemos prisa, tenemos ganas de que se nos pase toda esta molestia y que tengamos calidad de vida, pero es importante tener en cuenta estos elementos. Doctora, mm. también habló usted del caso de ustekinumab, Estelara, que ya el laboratorio con marca la ley pierde la patente y ya tienen ustedes encima de la mesa el biosimilar más barato, etcétera, y habló usted de su eficacia. Bueno, digamos que ustekinumab es un símbolo, ha sido uno de los grandes biológicos que ha devuelto calidad de vida a muchos pacientes, hay que decirlo de esta manera. Con la llegada del biosimilar a la mesa de su consulta, ganamos entonces, es decir, tiene la misma eficacia, ganamos porque es mucho más barato y por lo tanto puede ser que llegue a más pacientes. Pues sobre todo esa es la idea de que los biosimilares nos hagan tener fármacos que son muy eficaces, de acuerdo, a un precio que puedan beneficiar, con el mismo precio podamos estar tratando a más pacientes y que por lo tanto la terapéutica llegue a todos, ¿de acuerdo? Y que todos nuestros pacientes puedan tratarse. En cuanto a datos de eficacia, se ha visto que es igual, ¿de acuerdo? Como su nombre dice, es similar, es igual a los datos de eficacia y también seguridad, que muchas veces hablamos de eficacia, pero lo que queremos es un fármaco que sea seguro, que tampoco genere más inmunogenicidad. Y por lo tanto, eso se ha visto que ahora vamos a tener, por lo tanto, una nueva diana. Hasta ahora solo teníamos los inhibidores del TNF-alfa, ¿vale? Y ahora vamos a tener los inhibidores de interleuquina 12-23, los vamos a tener también como biosimilar. Claro, una buena noticia, sin Una buena. duda, sobre todo esa diversidad, ese abanico amplio que tengan ustedes los clínicos para poder intervenir con todos estos aspectos. Doctora, hizo también usted
también especial mención a localizaciones específicas de psoriasis difíciles de manejar. Comentó usted en su intervención el cuero cabelludo principalmente Mm. y la palmoplantar. Estos productos, por ejemplo, tópicos que ha mencionado usted hace un momento, pues a lo mejor podría ser el lugar ideal para hacer tratamiento del cuero cabelludo, ¿no? Sí, cuando hablamos de localizaciones difíciles de tratar, son localizaciones en las que generalmente los fármacos que tenemos no tienen la misma eficacia que en el resto del cuerpo y por lo tanto nos suponen muchas veces tener que hacer cambios de tratamiento porque en el resto van bien, pero en esas localizaciones, pues la verdad es que son más difíciles. Por ejemplo, pues la palmoplantar, la psoriasis palmoplantar y psoriasis de cuero cabelludo. Son psoriasis en las que necesitamos, además que los ensayos, sobre todo ensayos focalizados en esas localizaciones y también pues datos de práctica clínica real. Y la verdad es que en cuanto a tratamientos tópicos, el problema muchas veces que tenemos es que esos tratamientos tópicos en zona de cuero cabelludo pues hace que el paciente pues no quiere, normal que no quiera estar todo el día aplicándose una crema en un cuero cabelludo, en un pelo largo, pues porque la adherencia lo va a aplicar una semana, pero luego es probable que lo deje de usar porque no va a ser, se va a cansar de tener todo el día pues el pelo graso. Por lo tanto, sí que son zonas que muchas veces nos traen más problemas a la hora de tratar. Claro, sí, que además son especialmente sensibles por el picor. La palmoplantar pues te impide caminar con calidad, sin sangre, etcétera. Desde luego. Doctora, le quiero preguntar por un fármaco al que ustedes, igual que los reumatólogos, son muy aficionados, que tiene mala prensa entre los pacientes, que es el metotrexato, ¿no? Mm. Habida cuenta de todo ese amplio abanico de que estamos hablando de nuevos tratamientos, ¿el metotrexato sigue siendo un elemento válido para ustedes? Sí, el metotrexato es un elemento válido y tenemos muchos, y tenemos aún pacientes, ¿de acuerdo? Y muchos que llevan tratamiento, no solo los dermatólogos, sino también los reumatólogos lo utilizan mucho. Es verdad que es un tratamiento pues que muchas veces ha sido reemplazado por estas otras terapias, pues terapias más nuevas y que a veces pues nos pueden dar más seguridad, pero es un tratamiento que lo seguimos utilizando y que lo hemos utilizado y que, quiero decir, sí que lleva muy mala prensa, es como por ejemplo un poco los corticoides tópicos, pero que sí que hay pacientes, como muy bien has comentado antes, que hay pacientes que les funciona muy bien. Sí, sí, sin duda, es así, pero claro, ese patotóxico ha de hacerte una advertencia el clínico exacta de que tienes que cuidarte, tienes que hacerte pues analíticas con relativa frecuencia. En el caso de mujeres que quieran ser mamás, por ejemplo, pues han de controlar mucho, en fin. Es decir, que son tantas las prevenciones que es verdad que es un medicamento que tiene más de medio siglo, supongo, probablemente más, ¿no? Y que por lo tanto llama la atención que siga siendo estrella. Supongo que también es una cuestión económica, como todo. Doctora, hablemos, si le parece, de comorbilidades, que también trató usted. Comorbilidades son afecciones, patologías que van paralelas a la psoriasis y que aparecen y que todos los enfermos crónicos de psoriasis, pues yo también eh, tengo experiencia, desgraciadamente, sobre ello, ¿no? Incluso habló usted de neoplasias, ¿no? La neoplasia que podría aparecer. ¿En qué momento estamos en este estudio de comorbilidades? Pues en cuanto a comorbilidades, sí que sabemos cada día más acerca de comorbilidades. Antes solamente se estudiaba casi la artritis psoriásica, ¿de acuerdo? Pero hoy se sabe que existen muchas otras comorbilidades y que nuestro paciente no es un paciente que solo tenga una patología, sino que tiene varias patologías que le acompañan. Eso muchas veces nos cuesta explicárselo al paciente, que se trata de una enfermedad inflamatoria y que pues muchas veces esas otras patologías son asociadas a su psoriasis. Las novedades sobre todo han sido en cuanto a neoplasias, más de artritis psoriásica, que sigue siendo muy estudiada, y también en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Esas han sido sobre todo lo que me centré en cuanto a comorbilidades. Sí, desde luego, ¿no? La neoplasia, no, doctora, por explicar
a los pacientes. Una neoplasia entiendo que es una malformación en la piel que hay que estudiar claramente por sus posibles consecuencias posteriores, ¿no? En cuanto a neoplasias es un tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Eso es, sí, Eh, es cáncer que podemos hablar de él de cualquier tipo de neoplasias de piel, neoplasia de mama, neoplasias de cualquier otra parte de cualquier órgano. Entonces, en cuanto a neoplasia, sí que lo que hicimos es, sobre todo los datos que llevé fueron de la base de datos TriNets, que es una base de datos de muchos centros en las que engloba a muchos pacientes. Y en cuanto a un poco de cara a los pacientes, para que tengan estos datos, es importante saber que se ha estudiado si en función de qué familia de biológico puedes tener más entiendo. tumores o no. Se ha visto que es independiente, ¿de acuerdo? Que no se relaciona que lleves un fármaco biológico con otro con más neoplasias. Incluso sí que lo que se ha visto es que cuando se comparaban pacientes que llevaban fármacos biológicos frente a otro tipo, esos pacientes tenían menos riesgo de neoplasias. Ah, Y también en cuanto a los inhibidores de JAK, ese miedo de uso de inhibidores de JAK y más riesgo de cáncer de piel, lo que se ha visto es que no es así, que tienen de acuerdo, las mismas tasas de incidencia que la población general. claro. Afortunadamente, los pacientes de psoriasis que vamos al dermatólogo es bastante rápido localizar una neoplasia, ¿no? Porque lógicamente se nos realiza el estudio. Debo decirle que fue mi caso, ¿no? Yo pasé por una pequeña cirugía por una neoplasia de espalda que descubrió lógicamente mi médico a la primera que busco. Doctora, más temas para seguir adelante. Lógicamente, lo deseable es que ningún paciente con psoriasis acabe desarrollando una artritis psoriásica. Yo primero tuve la psoriasis y después de 20 años, con 21 años, apareció la artritis psoriásica. Mm. Eh, la pregunta que le quiero hacer es decir, ¿usted es capaz de detectar, ustedes son capaces de detectar hoy día una paciente, por ejemplo, joven, que tenga más peligro que otra de desarrollar una artritis psoriásica y en consecuencia abordar la psoriasis en ese momento como un elemento que también contenga la artritis psoriásica? Pues es que esta pregunta es fundamental. Los dermatólogos tenemos que ser los que intercepten, es decir, como los porteros de la artritis Ujú. psoriásica. Intentar estar alerta en las consultas, de acuerdo, de que este paciente, pues, que pueda desarrollar una artritis psoriásica. Porque muchas veces, antes, pues lo que se hacía era que cuando se diagnosticaba ya cumplía todos los criterios Caspar, ya había alteraciones radiográficas, es decir, no hay que llegar a eso. Entonces necesitamos un poco ver qué podemos hacer para diagnosticar la psoriasis, para la artritis psoriásica. Pacientes que tienen artralgias, pacientes que tienen un alto riesgo, como en localizaciones especiales, uña, cuero cabelludo. Y esos pacientes muchas veces que vienen y que simplemente nos dicen que tengo un cansancio un poco generalizado. Ver si eso puede ser ya esa artritis subclínica y por lo tanto interceptarla. Entonces podría abordarse de un tratamiento, lógicamente para la psoriasis, pero que también, digamos, intente anular o intente evitar que ese paciente acabe yendo a sus compañeros reumatólogos, ¿no? Bueno, esto es Mm, muy interesante. Estoy de acuerdo con usted que mm, siempre sería lo mejor, ¿no? Y que mm, ojalá pues los reumatólogos dejen de tener que recibir pacientes con artritis psoriásica, porque el dermatólogo ha sido, como usted bien ha dicho, el portero el que ha sido capaz de localizarlo. Luego, doctora, no sé si lo hizo usted una parte en broma, creo que no, y lo vamos a ver, cuando usted dijo que había nacido una nueva especialidad médica que iba a ser la cardiodermatología. ¿Qué quiso decir con esto? Eso ha sido una publicación del 2024, publicada en Nature de Cardiología, en la que se habla de la cardiodermatología. Parece que la dermatología se ha relacionado con diferentes especialidades como la psicodermatología. Y la verdad es que cuando me leí ese artículo de la cardiodermatología, es verdad que patologías IMIDs, enfermedades inflamatorias inmunomediadas, se ha visto una relación muy importante porque tienen muchas veces la misma etiopatogenia que, por ejemplo, una placa de aterosclerosis, ¿no? En las que por eso destaca que no son pacientes
que tengan que estar muy graves, que tengan que estar con una psoriasis muy extensa para desarrollar alteraciones cardíacas. Incluso pacientes con una afectación corporal de más del 5%, ¿de acuerdo? No más del 10%, con solo el 5% ya pueden tener incluso alteraciones valvulares cardíacas. Por eso ese es un estudio que hice referencia a que ya en Nature de cardiología ya se habla de la cardiodermatología. Claro, o sea, si no la he entendido mal, doctora, creo Mm. que además de esto también se habló alguno de sus compañeros posteriormente a su intervención, no es que un problema cardiovascular sea una comorbilidad de la psoriasis, sino que a veces puede ser al revés, es decir, que un enfermo con tendencias a padecimientos cardiovasculares acabe desarrollando una psoriasis. Sí, se ha visto que hay genes que predisponen a tener una enfermedad cardiovascular, en los que también van a predisponer a desarrollar una psoriasis, incluso una psoriasis más grave. Vale. Así que lo importante, como siempre, es decirle a los pacientes que prevengan que a cualquier molestia, cualquier tema, pues que lo pongan de manifiesto ante sus médicos, como es lógico. Bueno, doctora, también habló usted de la obesidad, de los cambios en los estilos de vida del paciente como un elemento todavía fundamental para Mm. que el 100% del efecto de los tratamientos sean reales. Sé que esto es obvio, pero quiero que usted lo diga también precisamente para que ese paciente entienda que lo importante que es este control de estilo de vida, ¿no? La obesidad ha sido íntimamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares y también con la psoriasis. Y el año pasado se habló mucho de estatinas y este año pues hemos hablado también de los agonistas de GLP, muchos conocidos como Ozempic, semaglutida, diferentes tipos de tratamiento, en los que se ha visto que puede ser útil su uso en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 o en aquellos que tienen entre 27 y 30 pero tienen alguna otra comorbilidad. Esto se ha hablado mucho, de acuerdo, sobre la obesidad, diferentes tratamientos para disminuir esa obesidad, pero sobre todo hay una publicación este año en Cochrane que es sobre cambios en el estilo de vida. No podemos solucionar todo con una pastilla, sino que al paciente tenemos que intentar solucionar lo más difícil, que es cambiar nuestro estilo de vida. Y cambiar el estilo de vida no solo diciendo haz ejercicio o haz dieta. Tenemos que ayudar, ¿vale? Tenemos que ayudar y no solo decirlo en la consulta, hacer programas, ¿de acuerdo? Los que se ayude al paciente pues a realizar dietas, a realizar ejercicio, a todas esas cosas que contribuyen al estilo de vida. Sí que se ha visto que con esto podemos incluso mejorar la gravedad de la psoriasis, también por supuesto del índice de masa corporal, pero también lo que muchas veces queremos es mejorar la calidad de vida. Bueno, doctora, no olvidemos que también un paciente de psoriasis o de artritis psoriásica es también un paciente en general que, por ejemplo, pues tiene que vacunarse de la gripe cuando llega el momento o el herpes zóster para los mayores de 65 años, etcétera. ¿Ustedes en consulta también indican al paciente cuando lo crean oportuno que debe pasar por el servicio correspondiente de vacunas? Sí, sobre todo lo hacemos al inicio, ¿de acuerdo? Al inicio del tratamiento tenemos que asegurarnos que el paciente y darles esas recomendaciones. Y luego también insistir en las campañas de vacunación. Y ahora es verdad que bueno, esto también muchas veces depende de cada hospital. Lo que se está haciendo es insistir en vacunas, un poco como en algunos pacientes, vacunas del herpes zóster, intentar que acudan a esas campañas de vacunación, como de la gripe, del COVID. Eso sí que es nuestra labor, ¿de acuerdo? Esa educación sanitaria, realizarla. Doctora, vamos a ir terminando. Yo le quería preguntar su opinión. ¿A usted le gusta que hablemos de enfermedad psoriásica más que de psoriasis como tal? Lo digo por lo que implica hablar de enfermedad psoriásica. Yo creo que ya hoy en día casi todo el mundo cuando habla de psoriasis ya sabe que es una enfermedad sistémica. ¿De acuerdo? Entonces, la podemos utilizar indistintamente porque yo creo que ya la gente sabe que la psoriasis no es la típica enfermedad que es solo de lesiones en la piel, que conlleva mucho, mucho detrás. Muy bien, doctora, le voy a poner ahora un sonido, que es una reproducción del último minuto
de su intervención en el Congreso, porque es de esas cosas, desde mi visión periodística, dice usted tres cosas, pero dice usted tres cosas que hay que comentar, verdades como puño, como se suele decir de una manera popular. Le ponemos este audio e inmediatamente valoramos. Y más que una conclusión, me quedo con una reflexión, como dice Gelfand. Hoy hablamos de modificación de la enfermedad. Mañana hablaremos las próximas novedades de cura de la psoriasis. Para ello necesitamos una colaboración multidisciplinaria, no solo reumatólogos, dermatólogos, cardiólogos. Necesitamos también con farmacéuticas y sistemas de salud para que se quiten estas barreras, que lleguen a todos por igual, como muy bien recoge el estudio Equidad, ya que si no podemos observar que existen diferencias geográficas en un mismo país de actividad mínima de la enfermedad. Y bueno, me quedo parafraseando un poco a Isaac Newton, que en psoriasis lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es el océano. Muchas gracias. Como digo, así terminó usted su intervención, recogido, porque me parece que, insisto, dice usted cosas. Por primera vez, creo yo recordar que en un congreso veo a un clínico que habla de aspiración. No adelantemos acontecimientos ni hagamos, digamos, noticias asegurando nada, pero sí de aspiración a curación. Pues es que este año, dentro de las novedades, ya se habla de que efectivamente hoy estamos hablando de que nuestro propósito ya no es que el paciente no lleve lesiones de psoriasis. Nuestro propósito es evitar, de acuerdo, esa progresión a las comorbilidades, modificar lo que es el curso de la enfermedad. Y ya hablamos de que se proponen nuevos retos y además incluso se ponen fechas como 2035. Quizás estaremos hablando de curar la psoriasis, ¿no? Para ello sí que se necesitan cada vez, es verdad que ese estudio de la etiopatogenia nos hace ver que, bueno, pues veremos que a ver que la persona que dé el año 2035 las novedades, si esas novedades entonces me parafrasean a mí. Ojalá, 2035 o antes. La verdad es que todo ocurre porque, claro, a veces perdemos el horizonte del tiempo, pero yo recuerdo que no hace mucho, doctora, como 10 años, ustedes los dermatólogos se conformaban con un PASI 75. Es decir, cuando digo esto me refiero a que el paciente tuviera una remisión del 75% de sus lesiones. Y hoy lo consideran, no diré un fracaso, pero sí lo consideran un elemento mínimo y que se puede aspirar al 90, incluso al 100% de remisión de placas, ¿no? Efectivamente, ya es nuestro objetivo terapéutico. Claro, A y ver es cuál es que el siguiente. perdemos la solución. Igual que hace 15 años, me lo ha dicho, ¿usted aspiraría como clínico al 100% de remisión? Probablemente ese profesional diría, hombre, con todas mis reservas, ojalá, pero por eso, quizá dentro de 15 años, como usted dice, con el compañero o la compañera de usted que haga el informe clínico, pues trate el tema de la curación, igual que usted, que ahora hablamos, con la calidad que usted habla de su aspiración personal como clínico es el 100%, cosa que para un paciente es importante. El segundo tema, de esas tres ideas que usted ha puesto encima de la mesa en esta grabación, nosotros los pacientes, como Acción Psoriasis, siempre insistimos mucho en la equidad. Es decir, que dicho de otro modo, que el código postal no sea un determinante en tu calidad asistencial, que con independencia del sitio donde vivas, da igual, una población grande, pequeña, al norte o al sur de España, da lo mismo, tú puedas aspirar a la innovación y a que tus médicos te traten. Y eso lo plantea usted de manera clara, pero claro, y estoy totalmente de acuerdo con usted, usted pone la pelota en el tejado de todos. No es solo una responsabilidad de ustedes, es una responsabilidad de la administración sanitaria, es una responsabilidad de nosotros los pacientes también que tenemos que asumirla. Y yo creo que ese es un debate que no es esencialmente científico, que no aparece en las publicaciones científicas, pero que me parece importante. Efectivamente, porque podemos hablar de muchas novedades, pero si las novedades se limitan a que lleguen solo a 3 de cada 100 pacientes, pues la verdad es que eso no se considera un logro. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que esto llegue a todos nuestros pacientes. Y creo que los dermatólogos solos no podemos con esta lucha. Necesitamos, como ya dije, pues ahí sí que necesitamos la multidisciplina, que sea multidisciplinario. Sí, sí, que sea un esfuerzo de todos, que es lo importante. Bueno, y doctora, finalmente hace usted un ejercicio de modestia intelectual
que le honra al decir que es un océano del que solo conocemos unas pequeñas gotas, que nos queda todavía mucho por investigar para afrontar la psoriasis. Efectivamente, y eso es una esperanza. No tenemos que tener ese miedo a lo desconocido. Yo creo que lo que desconocemos nos va a ayudar, de acuerdo, a tener novedades, novedades muy buenas y novedades yo creo que próximas, como vamos a ver en los próximos años o incluso en este mismo año. Pues, doctora, le agradezco de verdad el tiempo que nos ha dejado Acción Psoriasis. Creo que nos ha dado mucha información que recomiendo a las personas que tengan acceso a este vídeo, a este audio, que lo escuchen con detenimiento. También vamos a publicar la entrevista en nuestra revista, la revista Psoriasis de la asociación, y me quedo con ese optimismo con el que usted afronta el futuro de la psoriasis. Agradecemos a la doctora Tamara Gracia Cazaña, insistimos que es dermatóloga del Hospital Miguel Servet en Zaragoza y también profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, su presencia aquí. Y nada, doctora, seguiremos batallando y siempre lo digo, su éxito, su trabajo, su capacidad de innovar y de encontrar soluciones es lo que más aplaudimos los pacientes. Y muchas gracias de verdad por su ímpetu. Gracias a todos vosotros que os necesitamos. Punto de Encuentro, un podcast de Acción Psoriasis.